Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Vamos a dar una clase hoy de Metodología de Sistemas 2 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. Y hoy nos vamos a enfocar en un tema realmente muy interesante que, por supuesto, va a tener que ver con aquel profesional que se ha formado de manera íntegra, que está equilibrado en su conocimiento y, por supuesto, generalmente son aquellos que pasan por la universidad. O bueno, o bien algún autodidacta con algún espíritu muy inquieto y que, bueno, se ha hecho las preguntas correctas, ¿no? Generalmente aquí es donde se nota si un profesional ha sido bien formado o no. Cuando nos solicitan un sistema o cuando nos piden algún asesoramiento acerca de cuáles son los mejores caminos, ya sea para gestión, ya sea para organización y demás de las empresas, ¿no? O de cualquier entidad que necesite manejar un fluido de datos importante, generalmente hoy ya prácticamente esta frase que estoy diciendo, o sea, cualquier empresa, cualquier entidad, cualquier emprendimiento, que necesite manejar datos prácticamente todo, ¿verdad? O sea que desde un drugstore hasta, bueno, la multinacional. Entonces, ahí es donde viene la importancia de comenzar a separar perfectamente los conceptos. Y si bien aquí vamos a hablar de cuestiones que ya conocemos, porque, bueno, ustedes, claro, están en su último cuatrimestre de la carrera, por ende ya están sabiendo programar, están conociendo bases de datos, están conociendo unas cuantas materias que tienen que ver ya con lo que es el desarrollo de un proyecto desde el inicio. Ya han visto incluso metodología de sistemas 1 también. Por lo tanto, están prácticamente ya en su fase final y por eso es tan importante estas materias del último cuatrimestre porque es donde vamos a poner la lupa un poquito, vamos a profundizar acerca de muchas cuestiones que van a hacer y van a marcar esa enorme diferencia entre un profesional bien formado y una persona que no ha pasado por estas reflexiones, ¿no? Principalmente. Hay una diferencia que es importante marcar y que es cuando nos están solicitando un desarrollo, siempre planteemos las partes, ¿no? Una parte que tiene que ser el diseño lógico y, por supuesto, el físico, ¿no? Aquí vamos a ponernos como objetivo de aprendizaje de esta segunda clase, comprender las diferencias entre el diseño lógico y el físico, identificar bien cuáles son los componentes clave de ese diseño, explorar las tecnologías que se pueden implementar, siempre hablando de diseño, ¿no? O sea, estamos hablando solamente del diseño lógico y, por supuesto, todo lo que pueda ser comparativamente aplicable lo haremos, sin duda, porque es la fase fundamental. Aquí es donde vamos a trabajar con qué es lo que queremos hacer con nuestro diseño de ese proyecto que queremos, por supuesto, informatizar, ¿no? Si tendríamos que definirlo o dar notas salientes acerca de lo que sería el diseño lógico, bueno, podemos decir que es aquello que representa cómo debería funcionar el sistema. O sea, vamos a armar como un marco normativo, vamos a armar una lista de ideas que van a encuadrar, ¿no? Eso que deseamos que el sistema haga, ¿no? O sea que realmente, fíjense, importantísimo porque delimitamos tanto el alcance como cuál sería la posibilidad de funcionamiento que pensamos, ¿no? Y por supuesto de ahí también con posibilidades de avance. Hay como tres características clave que puede haber más, pero bueno, estas son como las fundamentales, ¿no? Tiene que ser, este diseño lógico tiene que ser totalmente independiente de lenguajes de programación, de plataformas o motores de base de datos. O sea, no podemos atarnos en esta etapa a nada que tenga que ver con la cuestión tecnológica. Caso contrario, ya estoy cometiendo el primer error, que bueno, es bastante normal, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos poner el freno o levantar el pie del acelerador, ¿no? Que es algo que por ahí viene muy de la mano con esta profesión que a veces la misma vorágine, la necesidad, incluso de los demandantes de estas tecnologías o de estas habilidades, que son las de generar un sistema o un gestor de proyectos, como lo llamemos, es un software, un programa, obviamente. Si no pasamos por esta fase de organizativa previa, donde armamos algo que realmente tenga que ver con lo que queremos que el sistema haga, sin pensar nunca en esta instancia en lo que son los lenguajes de programación posibles de aplicación y mucho menos las plataformas donde van a correr. Ahí ya tenemos un elemento fundamental, ¿no? Tenemos que entender bien cuáles van a ser las entidades que se van a relacionar y cuál va a ser el flujo, cómo se van a
interconectar todas esas entidades que tienen que ver con el modelo, la unidad de negocio o, por supuesto, el dominio de ese problema que querramos abordar, ¿verdad? Y tenemos que ser bien abstractos para que la funcionalidad del sistema quede plasmada exactamente como la pretendemos. Tenemos que ser ahí muy, muy intensos. Siempre digo, es preferible dedicarle unas semanas más a esta etapa y después seguro que se va a ganar con el tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían herramientas, ¿no? ideales que podríamos usar en esta etapa? ¿No? Bueno, tenemos tres grandes elementos que son muy usados. Seguramente puede haber más que otra gente usa y seguramente pueden aparecer otros, pero en realidad con esto como que se puede dar solución y de muy buena calidad a esta instancia del diseño lógico. Tiene que ver con los diagramas UML, es decir, ese lenguaje unificado de modelado que tiene que ver con un lenguaje que fue ideado específicamente para esta etapa, donde queremos establecer qué es lo que quiere que haga el sistema, de qué manera se relaciona a sus entidades de manera muy abstracta, persiguiendo esas tres características que acabamos de mencionar. Bueno, el UML es como ideal, ¿no? Ideal. Ya lo vamos a ver, ya vamos a hacer algunos ejemplos durante la cursada de esta materia también. Luego los modelos de entidad relación, que algo hemos visto, vamos a proseguir también en este cuatrimestre, que por supuesto tienen que ver con el modelado de las entidades ya usando herramientas muy ligadas a las bases de datos. Pero eso sí, siempre de manera objetiva, nunca relacionado a una estructura específica de base de datos, a un motor específico, sino que es algo totalmente lógico, es un modelo totalmente abstracto, que va a modelar esas relaciones de las entidades de manera abstracta. Y el pseudocódigo también que ayuda mucho porque me ayuda por ahí a clarificar determinados esquemas del fluir de los datos en determinadas cuestiones, ¿no? Puede ayudar, puede ser complementario, o sea, puedo usar los tres juntos, puedo usar uno y dos, bueno, puedo usar lo que me sirva de acuerdo, por supuesto, al proyecto. El diseño lógico va a tener estos cuatro componentes que un poco ya lo venimos conversando, ¿no? Pero aquí lo ponemos ya de manera precisa, como para tenerlo bien clarito de que estos son los elementos fundamentales en los cuales hay que centrarse, ¿no? Las entidades, bueno, es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que se va a mover dentro del sistema? Cliente, pedido, producto, bueno, si tiene algo que ver con eso, si no, bueno, serán otras cosas, ¿no? Serán, no sé, si es una gestión de una clínica veterinaria, bueno, por supuesto, serán medicamentos, animales, tratamientos, en fin, vacunas. Eh, Determinar exactamente, ¿no? cuáles son esas entidades y, por supuesto, definir de esas entidades cuáles son sus atributos o características, sus comportamientos, que después se van a convertir en los métodos, obviamente, y las relaciones. Todo esto tiene que ver con lo que ya sabemos, ¿no? Pero ahora aplicado en una instancia específica, en una parte previa a la aplicación directa de la tecnología. ¿Por qué? Porque debemos hacer ese paso para evitar tener inconvenientes en el segundo, que es la cuestión de, en la segunda etapa que tiene que ver con la implementación del sistema, ¿no? Además de las entidades, tenemos que saber cómo se van a relacionar, es decir, cuáles van a ser esas conexiones lógicas entre las entidades. Por ejemplo, un cliente puede realizar muchos pedidos o un animal, un perro puede recibir varias vacunas, por ejemplo, en el caso de la veterinaria, ¿no? Esas relaciones van a incluir la cardinalidad, uno a muchos, muchos a muchos, bueno, y las restricciones de la participación. Todas cuestiones que ya conocemos que están ligadas, por supuesto, a base de datos. El flujo de datos, el tercer elemento fundamental. ¿Cómo vamos a generar esa ruta entre los procesos y las entidades? Bueno, ahí puede servir bastante el pseudocódigo, ¿no? Para generar, o el diagrama de flujo, también se usa, ¿no? Como complemento del UML o como complemento perdón, del MER. Ayudan bastante este tipo de esquemas. Como ven, se puede ir organizando a los efectos de perseguir ese enorme objetivo que es el de dejar bien, bien claro cuál es el deseo principal de lo que tiene que ser la funcionalidad del sistema. O sea, ¿qué es lo que quiero que el sistema haga? Bueno, eso tiene que estar clarísimo
explicado de la mejor manera y para que lo entienda todo el mundo, o sea, no para que lo entienda un programador o un equipo de desarrollo, sino para que lo entienda tanto cualquiera de los stakeholders, como cualquier otra persona que pueda estar también de alguna forma entendiendo o queriendo participar o queriendo convertirse en un stakeholder de ese proyecto, ¿no? Por eso que se usan este tipo de cuestiones que ya son bastante adaptadas para la comprensión generalizada, es decir, no tenés que tener prácticamente una especialización como para poder seguir este tipo de escrito. Es como saber leer, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Se persigue un poco ese objetivo, ¿no? Las reglas de negocio, bueno, otro elemento fundamental. O sea que además de identificar exactamente las entidades, sus relaciones, perfeccionar el flujo que van a tener de los datos entre las relaciones de esas entidades, debo tener clarísimo cuál es la regla de negocio. Es decir, debo profundizar exactamente cuáles son los esquemas a detallar, ¿no? En caso de esto de un pedido que, bueno, no pueda realizarse si no hay stock en los productos, bueno, cuestiones así, o no aplicarle dos vacunas al animal en un periodo que no corresponde, bueno, cuestiones que tengan que ver con especificaciones propias del dominio del problema al cual nos estamos sumergiendo. Y a su vez eso debe quedar abierto para poder aplicar, ¿no es cierto?, nuevas reglas o adaptar o pulir o modificar. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué es el físico? Si el lógico es esto que estuvimos hablando, ¿no? Aquello que tiene que ver con el qué deseo que haga el programa. eh, el físico es ya cuando vamos a querer representar directamente en lo técnico todas estas cuestiones conceptuales en soluciones tecnológicas específicas. Ahí vamos allá a concretar qué vamos a usar, qué lenguaje, dónde, cómo, es decir, vamos a alojarlo en qué servidor, de qué manera, bueno, con todas las tecnologías que se nos ocurran. Ahí es donde debemos ya definirlas en esta segunda fase que es el diseño físico, pero en base a ese diseño lógico. O sea, no podemos movernos un milímetro de lo que se ha establecido en el diseño lógico. Y aquí sí ya entramos a hilar finito en las tecnologías, ya trabajamos de forma concreta, vemos los formatos, qué índice vamos a usar, qué estructuras de almacenamientos, qué lenguajes, bueno, todo lo que tenga que ver específicamente ya con la implementación real de lo que necesito. Y eso va a estar ligado directamente a lo que estoy usando y lo que estoy necesitando, ¿no? Y aquí ya se entra a depender. Recuerda que en el lógico no dependíamos de ninguna plataforma ni de ningún lenguaje. Acá sí ya nos atamos, ¿no? Por ende, también es fundamental hacer un análisis profundo acerca de qué necesita el programa, el diseño lógico, y cómo lo voy a realizar. Y analizar cuáles son las posibilidades más eficientes para alcanzar eso que deseo que haga el programa, ¿no? Porque acá estamos en el cómo. Entonces, no es lo mismo pensar en un server web que tenga Windows que otro que tenga Linux y a su vez dentro de esos Linux que tengan tal o cual distribución. Y por supuesto, ni hablar de el servidor, si va a ser Apache, si va a ser Nginx. Bueno, hay como variedades, ¿no?, entre una cosa y otra. Y por supuesto hay que profundizar todo eso antes de tomar la decisión también acá de qué camino tecnológico le vamos a dar a ese diseño lógico. Porque si el diseño lógico tiene partes abiertas en las cuales con seguridad o va a escalar o va a modificar o va a mutar o va a agregar cuestiones, también tengo que preverlo del lado ya de la tecnología, ¿no? Y por supuesto, sin duda, tengo que abordar lo que es el rendimiento, la seguridad y todo lo que es limitación técnica. O sea que aquí es como que me juego la ficha también de saber por dónde voy a ir, porque después el diseño lógico me puede, porque el diseño lógico no termina ahí, el diseño lógico sigue vivo, ¿no? O sea que puede mudar, se puede cambiar, es dinámico, ¿no? Entonces, si el diseño lógico después se transforma y me está solicitando una modificación, una ampliación, yo dentro del diseño físico debo tener esa posibilidad de poder dar respuesta a eso que el diseño lógico me sigue pidiendo porque ha mutado, porque es dinámico, porque ha cambiado. Fíjense la importancia, ¿no? Es que ahí ya debemos prestar muchísima atención porque realmente por eso hay tantos problemas
en los sistemas que no funcionan. ¿Por qué? Porque han tenido enorme cantidad de errores acumulados y bueno, después es un parche tras otro y bueno, obviamente eso genera inconvenientes todo el tiempo, ¿no? Desde que la famosa frase no hay sistema o el sistema está caído, bueno, viene por eso, ¿no? Porque no puede escalar el sistema adecuadamente en función de los requerimientos, debido a que no ha habido una conjunción, un enlace perfecto, un puente de transformación, que es lo que se le dice, o sea, el diseño lógico debe generar un puente de traducción hacia el diseño físico, ¿no? Eso no existe en muchísimos sistemas y por ende se nota, ¿no? Se nota que no funciona correctamente. ¿Cuáles son los componentes principales del diseño físico? Bueno, por supuesto una estructura de base de datos, o sea, de nada serviría el mejor sistema sin una base de datos robusta. Bueno, también ahí debemos hacer definiciones de tablas, de las columnas, bueno, todo lo que sabemos que debemos trabajar en la base de datos. Trabajar perfectamente con las restricciones, con los índices, bueno, lograr una optimización, o sea, no generar demasiados índices porque sabemos que después eso trae problemas. Bueno, todo lo que hemos estudiado, ¿no? Base de datos 2 con lo que es la consulta compleja, con lo que es agregarle carga, ¿no? Del lado del motor, que si bien son muy importantes, se tiene que tener también una regularidad y por supuesto una prudencia en cuanto al uso, ¿no? Optimizar los accesos, sin duda, ¿no? Es parte de la experiencia del usuario. Tiene que haber sí o sí estrategias que van a generar, por supuesto, las mejores opciones de normalización, desnormalización controlada, indexación, particiones. Recuerdan que habíamos visto las particiones también en base de datos 2 cuando estábamos trabajando con tablas muy grandes. Bueno, todo eso se aplica adecuadamente. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, si en algún momento necesita escalar, que estén las herramientas necesarias y el sistema directamente ya lo tome como natural. Fíjense la importancia, ¿no? Especificaciones técnicas, bueno, también, por supuesto, tener en claro cuáles van a ser los scripts, las funciones, los cron que voy a detallar entre el lado de la base de datos para que todo eso quede también como parámetro de configuración. Y a su vez que sea, por supuesto, dinámico, que se pueda llegar a ampliar, a escalar, ¿no? Y el rendimiento y seguridad, ¿no? Ver cómo lograr de manera técnica todo lo que tiene que ver control, cifrado, bueno, por supuesto la cobertura de toda esa cuestión que no está vista en el diseño lógico. Acá no estamos viendo la cuestión no funcional. O sea, el diseño lógico como que prevé una gran cantidad de funcionalidades, pero que por ahí no sabe cómo se va a implementar. Entonces, por ende, de este lado es como tenemos que prever esas posibilidades de modificación o dinamismo que trae por sí mismo hoy, ¿no? La actualidad en cuanto a los sistemas. La implementación del diseño físico, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que aquí ya estoy claro, ¿no? Y entonces el diseño físico va a traducir perfectamente esos conceptos lógicos en especificaciones técnicas, ya concreto. O sea, ya voy a definir exactamente qué sentencias, qué tipo de servidor, bueno, cómo voy a trabajar con la pila de tareas y demás. Hacemos un pequeño análisis comparativo entre el diseño lógico y el físico. Hay cuatro o cinco cuestiones que se pueden analizar rápidamente, ¿no? El nivel de abstracción en el diseño lógico es muy alto, es todo concepto, ¿no? O sea que ahí puedo como volar bastante. Y por supuesto en el físico no, tiene que ser muy bajo, bajísimo diría, para que sea bien técnico, detallado, siempre apuntando a dar respuesta a eso que el diseño lógico está pidiendo, ¿no? Independencia de la tecnología, bueno, por supuesto que el diseño lógico dijimos que debía ser totalmente independiente y en cambio en el físico ya estamos dependiendo directamente de la herramienta específica. El enfoque en el lógico es aquello que deseamos o lo que el sistema debe hacer y el físico es cómo lo va a hacer. El contenido, bueno, son en el diseño lógico van a ser reglas, entidades, flujos y en el físico ya los datos mismos, ¿no? Índice, configuración. ¿Qué herramientas de trabajo? En el lógico dijimos UML, diagrama, entidad-relación y pseudocódigo. En el físico, script, SQL, XML, archivos de configuración, cron, trigger, bueno, todo lo que ya conocemos que se implementa, ¿verdad? Además del código de programación. La audiencia, bueno, tenemos las partes interesadas, analistas, hay mucha gente del lado del diseño lógico que está participando, a veces son más que del lado del desarrollo. Puedes tener, no sé, 10, 15 personas interesadas en diseño lógico que participan de alguna forma, ¿no? Y que, por supuesto, aportan, envían ideas, solicitan, piden.
modificaciones, adaptaciones y demás, porque están interesados en trabajar. Y el equipo de desarrollo pueden ser tres o cuatro personas, ¿no? O sea que en definitiva eso no va a cambiar, porque lo que hace es transformar, es decir, traducir, ¿no?, esa cuestión lógica en la implementación concreta en la parte técnica. Y la programación está presente siempre, ¿no? Tanto antes como después. O sea, el diseño lógico va a estar presente antes y durante, y por supuesto en el físico ya durante y después más tarde también en la implementación. ¿Qué pasa cuando se traduce digamos, este inicio, ¿no? Esta transición, inicio quiero decir, inicio de la fase 2, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, qué es lo que marca el fin del diseño lógico y el inicio del físico? Todo un tema eso, la verdad. La verdad que la experiencia, tengo un par de experiencias interesantes que como que ha quedado ahí medio difuso esa cuestión. Y como que el diseño lógico no termina, no se conforma con terminar y como que sigue ahí latente. Y entonces como que el diseño físico está pidiendo también como una ansiedad del otro lado. Pues después como que se toman un poco de bandos, ¿no? Después también dentro del cliente, que más allá de que de ser o no stakeholders, ya después cuando se empieza a desgastar todo el tema de la conversa acerca del diseño lógico, ya algunos ya la ansiedad misma lo empieza a hacer pasar al lado de querer el físico, ¿no? Entonces es un tema complejo y ahí es donde creo que va la parte del profesional, en que tenemos que tener claridad, ¿no? Por eso siempre digo que el técnico debe estar seguro de lo que hace, porque casualmente ahí es donde vienen los problemas, que si no sabemos dar un corte y terminar un diseño para después pasar a la otra fase, nos metemos en un lío, ¿no? Entonces es fundamental saber manejar ese nivel de ansiedad que se va a generar en ambos grupos, que por supuesto son mutables, son dinámicos, o sea, un grupo de personas hoy puede estar de este lado y después se va mutando y se va metiendo al lado físico, en la cabeza, ¿no? No quiere decir que va a trabajar. Pero es como una necesidad de verlo en marcha, ¿no? Entonces, como que ahí es donde debemos saber exactamente cuándo poner una marca, una línea, y decir, bueno, hasta acá tenemos un diseño, el cual va a comenzar a arrancar. Entonces, ¿qué pasa? Eso también le marca la cancha o le marca el encuadre al diseño lógico. Es decir, vos ya armaste este esquema, entonces ahora si querés crecer, modificar y querés ser dinámico, va a tener que ser dentro de tus propias reglas. ¿Por qué? Porque el físico ya está en marcha. O sea, ahí hay un tema importantísimo, importantísimo. Yo no puedo cambiar el diseño físico después de que un año que estoy con perdón, no puedo cambiar el lógico cuando hace 6 meses, un año que estoy ya arrancando con el físico. Y ya estoy en las pruebas, ya estoy incluso poniendo en marcha varios esquemas en usuarios finales, ¿no? Ahí hay un tema importantísimo. Entonces, el diseño lógico debe manejarse dentro de sus propias reglas y sí, escalar, modificarse, ser dinámico, no hay ningún inconveniente, pero respetando sus reglas, sus propias, no puede volver sus pasos, ¿no? Y por supuesto el físico es siempre una implementación constante, una traducción exacta de lo que dice el lógico. Bueno, un caso práctico de una biblioteca, como para tener algo, ¿no? Como para dar un pequeñito ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que hacer una requisitoria, qué entidades vamos a trabajar para gestionar la biblioteca. Vamos a armar el diseño lógico, vamos a ver cuáles son las entidades, qué relaciones y qué regla de negocio va a tener. Vamos a pasar al diseño físico, donde vamos a desarrollar específicamente ya de manera técnica, dando respuesta a lo que el diseño lógico ha implementado, ¿no? Y finalmente, bueno, poner en marcha ese diseño físico en el uso de la gestión del préstamo de libros de una biblioteca. En realidad se le dice por ahí préstamo de libros, pero en realidad se hace más, ¿no? Una biblioteca, además de administrar el préstamo, también se mantiene una buena base de usuario, de tendencia, de nivel de, de frecuencia, de alquileres y, bueno, y por supuesto de temáticas y demás que, bueno, obviamente se logra a partir de los sistemas, ¿no? Algunas entidades básicas, ¿no? Y relaciones que se puede armar en este dominio del problema que sería gestionar una biblioteca, es que vamos a tener libros, usuario y la opción del préstamo. Para hacer la básica, ¿no? Se podrían hacer todas estas cuestiones que te he enumerado, que por supuesto son muy interesantes, porque es una cuestión sociológica que se desprende en función del comportamiento
de los lectores, ¿no? No obstante eso, con esto alcanza como para poder entender esto que es muy simple, que por supuesto ya a esta altura de la carrera es algo sencillo, pero viene al cuento para poder terminar de entender qué es esto del diseño lógico versus el diseño físico y su esquema de relación constante, como le acabamos de mencionar. Y las reglas de negocio, o sea, una vez que yo identifico las entidades y que quedo claro con eso, bueno, marco las reglas de negocio. Entonces ahí como que le doy un corte al diseño lógico y yo ya ahí, eso va a ser mi propia ley, ¿no? Dentro del ámbito del diseño lógico. Por ejemplo, un usuario puede tomar prestado varios libros, ¿sí? Un libro solo puede prestar una sola vez, obviamente. No puede prestarse dos veces porque es único, salvo que haya varios ejemplares, pero bueno, siempre se habla de el libro, ¿no? Del objeto. Los préstamos van a tener una duración, 14 días, por ejemplo. Y por supuesto, si hay un usuario que tiene un libro en su poder, se le ha vencido, está en su día 16, por ejemplo, y viene a tomar un préstamo, no lo debe permitir, ¿verdad? O sea, debe el usuario devolver el libro. Bueno, eso es lo que quiere el dominio del problema. ¿Cómo lo solucionamos del lado de la parte técnica? Bueno, esta sería un diseño que daría solución a eso. Les sugiero que lo prueben en SAMP. Yo lo hice, la verdad que anda bien. Es una propuesta básica donde se crea la tabla Books, libros, con el ISBN, con un rango de 3 espacios de varchar. Ese es lo que tiene el número único que tiene esta clave única de los ISBN, ¿no? De los libros. El título, el autor, el año de publicación, el género y el estado de disponibilidad, que va a ser un true o false, o sea que va a ser un booleano. ¿Por qué? Porque eso es importante para saber si el libro está disponible en función de que ha sido prestado. Entonces ya al filtro después, por supuesto, nos va a permitir una enorme ventaja en la velocidad de respuesta. Los usuarios, bueno, van a tener un ID, por supuesto, un nombre, un email, que lo ponemos como único, por cuestiones ya para manejarlo del lado de la base de datos, el teléfono y si tiene una membresía y el estado que la tiene, ¿no? Esto es totalmente discrecional, por supuesto, es un ejemplo. La tabla LOANS, que es la tabla préstamo, va a tener un ID, va a ir el ISBN del libro directamente, el ID usuario, y ya después todo el tema del control de la fecha, ¿no? Donde vamos a colocar la fecha de préstamo, la fecha de debida, o sea, cuál es la fecha de retorno, de vencimiento, la due date, es decir, la fecha que tiene que debidamente devolverlo, ¿no? Y la fecha que lo devolvió. Y le marcamos que tanto el ICBN como la fecha de retorno es única, ¿no? Y se crean dos índices para generarle velocidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber mucha búsqueda, obviamente, por título del libro y por nombre de usuario. Sin duda va a ser lo que más se va a necesitar. Bueno, acá hay una pequeña explicación de lo obvio que hemos dicho recién de cuestión de base de datos, ¿no? Donde el ICBN es una varchar de 13, bueno, cuestiones obvias, es la cantidad de caracteres que mantiene el alfanumérico ese. Eh, las restricciones, fundamental, ¿no? Para campos que sea necesario que tenga datos que sean not null. Y por supuesto el unique para, bueno, garantizar en el caso del correo electrónico, por ejemplo, que sea único. Se pueden implementar en otros también. Las relaciones, también garantizar que un libro se puede prestar solo una vez. De esa forma eh, se logra para que no haya opciones de que por error se pretenda generar un alquiler con un libro que por más que no lo lleve el usuario, eh, va a figurar en el sistema prestado dos veces. Eso ya genera, por supuesto, una inconsistencia enorme en los datos, ¿no? Y para optimizar, bueno, por supuesto, la creación de los índices, tema que ya lo hemos visto y que, bueno, que sabemos cómo funciona. Y luego pude implementar las reglas de negocio. Recuerdan que siempre hemos charlado esto, que no todo es programación del lado del código, digamos, sino que también se puede programar del lado del motor de la base de datos una buena cantidad de cuestiones que nos ayudan
¿no? A estar más tranquilo. Más allá de que yo después solo pueda trabajar con un cron en otro horario, lo pueda ir verificando o del lado del programa mismo, ya me aseguro que la base de datos me colabora, ¿no? Con esa gran acción de control constante, silencioso, que me va asegurando que, por supuesto, no se puedan producir préstamos a una persona que está debiendo una devolución de un libro, como es esta parte que dice verificación, si el libro ya está prestado, ¿no? Entonces ahí ya lo rechazo. Y si no, eso lo voy a hacer del lado de la aplicación. Y si no, lo restringo también doblemente, ¿no? Del lado de la base de datos, donde cuando se genere una modificación, ¿no? En una disponibilidad de un libro, que se sepa que ese ICBN no está disponible. Entonces ya estoy tranquilo de que si se produzca un préstamo, la base misma de datos me va a poner ese libro en su ICBN en false. Cosa de que si puede haber un error de parte de la aplicación o lo que sea, yo me estoy asegurando doblemente. Tanto del lado de la aplicación grabando como del lado de la base de datos. En este sentido, los controles nunca están de más, siempre que no sean confusos, por supuesto, y que se empiecen a colisionar entre ellos, es una buena alternativa. Es decir, tanto que yo voy a grabar, por supuesto, el estado en false, porque lo acabo de prestar al libro para que no esté disponible, pero por cuestiones de seguridad también reviso que la base de datos asegure que el dato de ese ISBN de ese libro, en su campo o su atributo disponible, que lo pase a false. Una linda alternativa. Este es un ejemplo claro para terminar de redondear esta idea, en lo cual le estaba comentando que el diseño lógico, si bien es ese máster que debemos mirar todo el tiempo, ¿no? Y que a su vez puede ir cambiando, y que el diseño físico es la traducción constante, bueno, nunca descansa el físico para satisfacer la seguridad de implementación de lo que desea el lógico. Por supuesto, vamos a enumerar rápidamente cuatro beneficios importantes de esto que estamos charlando, ¿no? De separar estos diseños en lógico y físico. Tiene que ver el más importante, me parece, con la flexibilización tecnológica, porque yo de esa manera tengo la posibilidad de tener totalmente separado esa cuestión y decir, bueno, mañana cambio a base de datos porque tengo mejores posibilidades con otro motor y no me va a afectar en nada el diseño lógico, porque la respuesta va a seguir siendo servir y traducir las necesidades del lógico, con otro motor, pero va a seguir siendo la misma. La comunicación con las partes interesadas es muy importante porque las partes interesadas van a seguir mirando siempre el lógico, siempre van a estar mirando el lógico, ¿no? Entonces, la única opción que tiene el físico es satisfacer esas demandas. La evolución y la escalabilidad, sin duda, ahí es donde, bueno, vienen los temas, ¿no? No podemos evolucionar sin la debida, del lado del físico, sin la debida anuencia del lógico. Y del lógico no debo evolucionar, ni modificar, ni ser demasiado dinámico, sin la debida anuencia de sus propios pasos, es decir, de sus propias reglas, de sus propias formas de construcción. No puede ser infiel a sí mismo, digamos, ¿no? El diseño lógico. Y por supuesto, el diseño físico siempre va a poder optimizar tecnologías sin afectar para nada el lógico. O sea, siempre todo lo que sea mejorable del lado tecnológico para satisfacer de manera adecuada al lógico es bienvenido. Y aquí están algunos de los errores que comentaba al inicio, ¿no? Hay un esquema de errores que se da bastante y que tiene que ver por avanzar rápidamente al diseño físico. O sea, me adelanto, ¿no? Y yo ya me comprometo con tecnología, sí, porque vamos a usar tal lenguaje, porque vamos a usar tal base de datos, o vamos a manejar de esta manera, o me inclino por hacer aplicaciones para Android, para iOS, cuando en realidad podría haber hecho PWA, o sea, cuestiones a ese nivel cuando me estoy confundiendo, ¿no? Cuando en realidad no tengo claro qué es lo que realmente quiero que haga el sistema, porque tengo que mirar el lógico. Eso es lo fundamental.
Confundir también ambos mundos es bastante normal, ¿no? Eso suele suceder bastante porque no está claro. Si no se ha sabido separar y trazar esa línea porque entendamos que el diseño lógico debe rendirse cuentas a sí mismo, debe tener su propia ley. Nadie lo interfiere. Y el físico es solamente traducir a tecnología eso que está armando el lógico, ¿no? Creo que hoy es una enorme ventaja, yo por lo menos lo estoy implementando bastante y por supuesto me ahorra tiempo, ¿no? Más allá de que por ahí cuesta bajar, más que nada bajar, ¿no? Quise decir entenderse con el resto de los stakeholders. Eh, la inteligencia artificial me está dando muchas opciones de ayuda en cuanto a lo que es la clarificación de ideas y por supuesto la clarificación lógica de los sistemas. Entonces, hay como una enorme velocidad y ventaja en cuanto a las distintas opciones y por supuesto después también para traducir. Entonces, esta autonomía que tiene el lógico se puede validar incluso, ¿no? Con una consulta a la IA, o sea que realmente es genial, ¿no? En ese sentido. Y se valora mucho porque se adelanta y hay como una seguridad en cuanto a la primera versión del lógico, diríamos. Después el lógico puede tener una versión 1.1, 1.2, pero como que hay como un acuerdo basado en esta explicación que te puede dar la IA o este fundamento que te puede dar la IA del diseño lógico inicial o versión 1, como para poder trazar esa línea famosa que digo que cuesta a veces y poder arrancar con el físico sin problemas y una vez que esté satisfecho, poder evolucionar. Otro error es una traducción insuficiente del lado del físico, es decir, el físico no traduce exactamente lo que pasa en el lógico, tema gravísimo, bueno, puede ocurrir, ¿no? O la comunicación no es suficientemente clara del lado del lógico, eso también puede ocurrir, es decir, por eso que digo que la importancia de la IA en este caso, ¿no? De poder ser claros también dentro del lógico, que creo que es fundamental para después no cometer errores en el físico. Y la ignorancia de los requisitos no funcionales. Bueno, ese es un tema también muy, muy importante porque eso sí escapa al diseño lógico. Los requisitos no funcionales pueden no estar bien detallados, pueden ser ambiguos o, bueno, pueden no ser también previstos, ¿no? Por una cuestión de que no se ha podido avisorar ese tema, por cuestiones de conocimiento o lo que sea. Bueno, ahí es donde tiene que estar realmente importante la vista del diseño físico. Porque el diseño físico va a terminar solucionando esa parte que no ha estado prevista. En el desarrollo moderno se usa muchísimo, por supuesto. Por ejemplo, en las contemporáneas, los ágiles, que son muy usadas. La mayoría de los proyectos que hoy tienen esa traza de dinamismo constante. Eh, sí hay una distinción, sigue siendo muy importante, por supuesto, entre el lógico y el físico, sin duda, por todo esto que le he explicado. Pero se aborda también de forma interactiva, ¿no? Es decir, van evolucionando en paralelo, o sea, van evolucionando en paralelo en lugar de estrictamente secuencial. O sea, no es que hay un lógico duro, listo y que después nunca más se tocó, sino que no, es dinámico, tal cual le venía explicando, ¿no? Y que el físico va traduciendo constantemente ese dinamismo a la parte tecnológica en forma concreta. Creo que habíamos hablado del producto mínimo viable en metodología de sistema. Recuerden que era importante también establecerlo. ¿Por qué? Porque debemos saber de dónde arrancamos. O sea, ¿cuál va a ser la versión uno? Bueno, la versión uno es el producto mínimo viable, ¿no? Que puede implementar el lógico. Bueno, creo que es un elemento importante como para definir por ahí el primer encuadre del diseño lógico, tratar de entender ese producto mínimo viable y por supuesto esto la IA lo entiende perfectamente y te da una visión muy adecuada y que por supuesto ayuda mucho para entrar en caja en las cuestiones, ¿no? Es decir, no irnos por las ramas, no empezar a pretender irnos en un lógico demasiado extenso que después termina hasta siendo confuso, sino tratar del lógico ya arrancar con el producto mínimo viable. Es decir, cuál es la aplicación mínima, los recursos necesarios que debo darle como funcionalidades para satisfacer la respuesta al usuario en este momento de lanzamiento de esta fase.
Luego la parte técnica, por supuesto, va a ir mirando qué opciones físicas va a ir necesitando y todo eso puede ser escalable sin ningún tipo de problema. La documentación siempre va a tender a ser ligera, o sea, ya sabemos que eso se maneja de esa forma, pero el lógico tiene que estar claro, de alguna forma, o sea, de la manera que se quiera, pero tiene que ser bien claro, entendible por todos, ¿no? Para que después el diseño físico sea lo más adecuado y rápido la traducción a la parte técnica. Fíjense cuáles son los riesgos al omitir la fase, ¿no? Es decir, no hacemos ni diseño lógico ni físico, o sea, directamente nos vamos a derecho, ¿no? Bueno, ahí, fíjense, hay un 68% de porcentaje donde, por supuesto, falla de presupuesto, ¿no? Nos vamos directamente a un nivel de desconcierto total porque no hay ningún tipo de control. Bueno, eso hoy con las metodologías ágiles se ha solucionado bastante porque hay un control ahí en función de ese proyecto que se presenta, ese entregable que se realiza, como para poder ir a armarlo todos los esquemas y las fases de entrega, ¿no? Las fases de entrega de cada parte del proyecto. En los costos generalmente se multiplica por 3, ¿no? Cuando también ha habido un problema también en las fases de diseño, ¿no? Y el rehacer también, alto porcentaje de tener que rehacer cosas porque, claro, no es lo que hay que hacer directamente, o sea, está totalmente mal, digamos, no es que se puede adaptar, sino que directamente no era eso, ¿no? Bueno, imaginen. Todo esto ocurre bueno, es obvio, ¿no? Una cuestión de descontrol, una cuestión de falta total de dirección, de qué es lo que quiere que el sistema haga, que es simplemente eso. O sea, lógico es eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que el sistema haga? Y debe ser lo más realista, lo más perfecto posible en la explicación y por supuesto siempre respondiendo al producto mínimo viable. Y después de ahí, por supuesto, sí podemos crecer y avanzar en función de la necesidad. Pero creo que es la parte de inicio que es fundamental. Si no hay diseño adecuado, los sistemas, por supuesto, que van a sufrir todo el tiempo. Bueno, lo que decía, ¿no? ¿Por qué no hay sistema? Se cayó el sistema, bueno, está lento, bueno, o hay un error, o no me sale ahora el proyecto de reporte que tengo instalado y no me da los resultados. Bueno, cuestiones así, ¿no? Que generalmente eso se traduce después en problemas de vulnerabilidades y más que nada de tiempo, ¿no? De- de correcciones y demás. Conclusión, bueno, un buen diseño nos va a asegurar sin duda una base sólida, o sea, el diseño lógico es la base sólida, ¿no? Es el gran jefe, ¿no? Del proyecto. Y el diseño físico te asegura un desarrollo eficiente, o sea, no hay problemas de caída, no hay nunca dice no hay sistema, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un diseño lógico que está fornido, que está bien plantado y por supuesto no tiene fugas, porque está lógicamente bien planteado. Entonces, cuando hay necesidades de escalar, de modificar, de adaptar, el diseño físico traduce rápidamente y no hay problema, no hay fallas, porque ha sido un seguimiento estricto de ese diseño lógico que está bien plantado. Si separamos el diseño, podemos hacer esa traducción adecuada, por supuesto, y ese equilibrio que hay de abstracción nos va a permitir siempre ir refinando, o sea, bueno, un poco lo que le vengo diciendo, la parte de la escalada, que es hoy el gran tema. ¿Por qué? Porque los sistemas necesitan por ahí más interacción, tienen más usuario, menos usuario, como que fluctúa. Toda esa cuestión, entonces, es necesario tener un planteo lógico bien armado de entrada y que se pueda, por supuesto, escalar del lado físico sin ningún tipo de problema. Bueno, eso ha sido todo por esta clase de metodología de sistemas 2, donde encaramos hoy las diferencias claves fundamentales y la importancia de la separación en un proyecto de software de lo que es el diseño lógico, que va a ser ese esquema a seguir, que puede ser dinámico sin duda, y por supuesto un diseño físico que va a ser la traducción tecnológica de esa ley lógica que se acaba de implementar. Muchas gracias y hasta la próxima.